Hola, muy buenas tardes. Me presento el día de hoy. Yo soy la doctora Elmi Guerrero, residente de segundo año de oftalmología del Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández Tacamil. En esta ocasión me han invitado nuevamente a darles una charla de oftalmología. Agradezco mucho la invitación. Vamos a iniciar entonces el tema de hoy, que es desprendimiento de retina, lo que voy a estar mencionando como DR. Antes de comenzar a hablar qué es un desprendimiento de retina, nosotros debemos saber específicamente de qué área del globo ocular nosotros estamos hablando. Entonces debemos recordar la anatomía ocular. Acá podemos ver este esquema en el cual tenemos el globo ocular, sus diferentes capas. En grandes rasgos, el globo se divide en tres grandes capas. La capa externa, la capa media y la capa interna, que sería la retina neurosensorial, que en este esquema está esquematizada de color amarillo. Como podemos ver, todas las capas de la retina se encuentran bien adheridas al globo ocular. Para mencionar un poco acerca de la retina, esta se va a dividir en diferentes, valga la redundancia, capas que van a estar de forma interna y externa. A su vez, también va a estar constituida por diferentes tipos de células. Cada una de ellas va a tener su función, ¿verdad? Podemos hablar entonces que la retina se divide en capa de fibras nerviosas, células ganglionares, la membrana plexiforme interna, la capa nuclear interna, la plexiforme externa, la nuclear externa, la capa de fotorreceptores y el epitelio pigmentado de la retina. Con respecto a las células, debemos recordar que así como existen diferentes vías sensitivas, también existe una vía visual. La vía visual va a iniciar con los fotorreceptores, que son la primera neurona de la vía. Luego se encuentran otro tipo de células que están en la capa de la retina, como los fotorreceptores son los conos y bastones. Otras células son las células horizontales, las bipolares, que son la segunda neurona, las amácrinas, las de Müller, que son las que aquí se observan levemente, ¿verdad?, que ayudan a la estabilidad, las células ganglionares, que son la tercera neurona de la vía, y por último, las fibras nerviosas de las células ganglionares van a formar la capa de fibras nerviosas de la retina, que son millones de fibras las que van a dirigirse hacia el cuerpo geniculado lateral, la cuarta neurona, y posteriormente a la región occipital del cerebro, específicamente al área visual. A nuestra derecha podemos observar que está más esquematizado de una forma más anatómica las diferentes capas de la retina y cómo estas se diferencian, ¿verdad?, por las diferentes tipos de células que ellas contienen. Ahora que ya sabemos más o menos de lo que vamos a hablar con respecto a la anatomía del globo ocular, vamos a mencionar entonces qué es un desprendimiento de retina o DR. En palabras cortas, sencillas y precisas, podemos decir que es la separación de la retina del epitelio pigmentario de la retina. Esta separación puede llegar a amenazar la visión, ¿verdad? A menos en un dato epidemiológico en Estados Unidos es de aproximadamente 1 en 10,000 habitantes. En nuestro país realmente no tenemos una cifra exacta debido a que no se ha hecho el estudio para saber qué tan reincidente es este tipo de patología, pero realmente sí se ve bastante, ya que recordemos que nuestras enfermedades crónicas degenerativas, ¿verdad?, como la diabetes mellitus, que vamos a hablar un poquito de ella más adelante, son bastante comunes en nuestro medio. Anteriormente, la condición del DR era una condición de ceguera permanente debido a que antiguamente no teníamos las herramientas necesarias para poder realmente ayudarle a los pacientes que tuvieran esta patología. Y bueno, realmente este es un problema bastante grave porque mientras más tiempo pase la retina desprendida de su lugar,
el paciente va a ir perdiendo agudeza visual. Y debemos recordar que mientras más tiempo pase, la retina entonces así despegada, la técnica que nosotros utilicemos como manejo, ¿verdad?, sea quirúrgico, no nos va a dar la mejor agudeza visual posible si nosotros atendemos a un paciente que tiene 10 días, a diferencia de un paciente que tiene un día de desprendimiento de retina. Es decir, la probabilidad es muchísimo mejor de recuperar una visión más cercana a la previa del desprendimiento si nosotros dejamos que el cuadro sea de una evolución mayor. Entonces acá coloqué un pequeño esquema para que entendamos bien qué es el DR, ¿verdad? Acá podemos ver nuevamente el esquema anatómico de un ojo normal, en el cual todas las capas están adheridas, y acá podemos ver cuando hay un desprendimiento de retina, que es la separación de la retina con el epitelio pigmentar. ¿Qué factores de riesgo vamos a presentar en este tipo de patologías? Bueno, como les mencionaba, en nuestro país, ¿verdad?, la retinopatía diabética es bastante frecuente. Hay pacientes que lamentablemente tienen 10, 15, 20 años siendo diabéticos y nunca han sido vistos por un oftalmólogo. Luego tenemos otros factores como la degeneración gradual de la retina, que haya alguna hemorragia o inflamación que separe las capas, el proceso natural del avance de la edad, pacientes que tengan una miopía alta, que tengan antecedentes de familiares que hayan presentado desprendimiento de retina, que tengan desgarros en la retina. Un trauma nos puede generar un desprendimiento de retina, ¿verdad? Algún golpe, un accidente de tránsito. Son traumas que nos pueden generar ese tipo de patologías. Pacientes que hayan tenido cirugía previa de cataratas o pacientes que antiguamente hayan sido tratados por un desprendimiento de retina pueden volver a reincidir y volver a presentar un DR. Entonces, con respecto a la fisiopatología, para que podamos comprender un poquito más, el EPR, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto anteriormente en el esquema, bueno, aquí vamos a verlo mejor en estos esquemas que les he colocado. El EPR tiene diferentes funciones, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a abarcar a tres principales de él. Entonces, el transporte epitelial, el EPR va a generar como un balance, un equilibrio entre la cantidad de líquido que entra y la cantidad de líquido que sale, ¿verdad? Va a ser como una barrera fisiológica que nos va a permitir mantener ese equilibrio por medio de un transporte activo de líquido subretiniano que puede acumularse en ¿verdad? Luego tenemos una actividad metabólica. Esta actividad, el EPR es el encargado de metabolizar todos los desechos que se generen por parte de la retina, ¿verdad? Principalmente de los segmentos de los fotorreceptores, pero todo lo metabólico pasa por el epitelio pigmentario de la retina, ¿verdad? Y otra función bastante importante es la adhesión. El EPR va a estar unido a los segmentos externos de los fotorreceptores por medio de sus microvellosidades. Entonces, lo que va a permitir que la retina no pueda despegarse. Cuando hay una falla en alguno de estos sistemas, es que nosotros podemos presentar un desprendimiento de retina. Acá podemos ver otro esquema en el cual acá observamos los conos y los bastones y el EPR, donde están las interdigitaciones que hacen que se permanezca unido, ¿verdad? Pero como les menciono, si una de falla, ya sea de la adhesión, ya sea el metabolismo, sea una acumulación serían de los metabolitos que se metabolicen a nivel de la retina, o si hay un desequilibrio a nivel del transporte activo de los líquidos, lo que va a generar es un desprendimiento de retina. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de desprendimiento, porque aunque nosotros digamos es un desprendimiento de retina, existen diversos desprendimientos y causas de estos. Acá podemos observar entonces un desprendimiento reumatógeno.
Este va a tener como principales causas las que acá les menciono, como unas vitrioretinopatías. Lo que va a pasar en ese tipo de desprendimiento de forma sencilla es que el vitrio generalmente es un gel, ¿verdad? Una como gelatina que se mantiene en la cámara posterior del ojo, manteniendo la forma del ojo. Entonces, este vitrio va a tener una liquefacción que va a generar que haya que jale la retina y que por tanto, acá como observamos en esta imagen inferior, hayan desgarros, hayan horse loops o agujeros a nivel de la retina, que por medio de estos agujeros comience a filtrar el vitrio. Esto va a generar que haya una acumulación de atrás de entre la retina y el epitelio pigmentario de la retina, generando esta imagen como que si fuera un globito, ¿verdad? Que se está llenando de el líquido. Entonces, acá podemos ver que las causas de este tipo de desprendimiento están las vitrioretinopatías, las miopías altas, pacientes que hayan tenido una cirugía de cataratas previas, pacientes con cirugía de catarata previa que el lente intraocular se encuentre opaco por medio de la celularidad, se realiza una capsulotomía, condiciones ya sean inflamatorias o infecciones intraoculares, y también podemos hablar de una retinitis por citomegalovirus. Otro tipo de desprendimiento es el desprendimiento traccional. Este se va a generar principalmente en los pacientes con retinopatía diabética. En el caso de estos pacientes va a haber la formación de una membrana que va a estar alando la retina y por tanto va a generar que esa se despegue, se despegue, ¿verdad? Ya no esté unida al EPR. Podemos ver, por ejemplo, en la foto inferior una pequeña formación de una membrana. Acá podemos ver otra formación de membrana a nivel de la retina. Y si ustedes se fijan, en esta imagen superior se observa como que se está alando, ¿verdad? Entonces el problema de ese tirón que le está dando esta membrana es que va a ir despegando la retina, y en este caso aquí logramos apreciar de forma bastante difusa el nervio, es decir, que la mácula aquí está bastante comprometida y por tanto la visión de este paciente seguramente está bastante comprometida. Entonces, entre las causas que nosotros tenemos de este tipo de DR está la retinopatía diabética proliferativa, que es la etapa final de una retinopatía diabética, ¿verdad? La retinopatía cicatrizal del prematuro, la retinopatía falciforme proliferativa, un traumatismo penetrante a nivel del globo ocular, la oclusión de la oclusión de una rama de la vena retiniana, la retinopatía del prematuro, enfermedades vasculares de la retina. Por último, podemos hablar del DR seroso o exudativo. En este caso, vamos a decir que la diferencia con respecto a los otros dos es que acá realmente la retina se mantiene conservada. Lo que sucede aquí es que hay una causa o enfermedad inflamatoria o ya sea una lesión neoplásica, es decir, una lesión sistémica, que va a generar que el equilibrio que teníamos de el flujo activo, del transporte activo de líquido en el EPR, como mencioné anteriormente en la fisiopatología, no sea igual, es decir, no esté equilibrado. Y por tanto va a haber una acumulación de líquido entre el EPR y la retina, generando estos pliegues que se observan acá en estas dos imágenes. Este tipo de DR, entonces, va a ser principalmente generado por estas causas sistémicas inflamatorias o lesiones neoplásicas. Pero también podemos mencionar que puede generarse por otro tipo de enfermedades exudativas o enfermedades vasculares de la retina. ¿Cómo nosotros, como médicos, vamos a orientarnos a un diagnóstico de desprendimiento de retina? Bueno, lo principal, como todos sabemos, es la historia de nuestro paciente, ¿verdad? Preguntar de forma bastante precisa el día, la hora, de ser posible, del inicio de los síntomas. Como ya expliqué anteriormente,
Es muy importante saber esto debido a que el desprendimiento de retina es una urgencia oftalmológica que debe ser tratada lo más pronto posible. Tenemos que saber, ¿verdad?, si hay presencia y duración de disminución de la agudeza visual, si hay algún trauma previo o si tiene alguna cirugía previa a nuestro paciente. Entre los síntomas que podemos mencionar es que van a haber fotopsias, es decir, destellos de luz, de nueva aparición, o las llamadas moscas volantes persistentes. También debemos recordar que la pérdida de visión en este tipo de cuadros va a ser súbita, no va a recuperarse, pero lo principal es que es súbita y es no dolorosa, ¿verdad? Y puede ir lentamente progresando. Acá les coloco un esquema de cómo un paciente con desprendimiento de retina podría ver, ¿verdad?, las miodesopsias o las moscas volantes y la pérdida de una porción del campo visual. Acá también, este es otro tipo de esquema, porque recordemos que en medicina no todo es al 100% como se describe en las sintomatologías. Entonces, tenemos una persona con una visión normal que tiene todo su campo conservado y en el caso de este paciente, el desprendimiento le ha hecho perder una porción del campo visual, pero no presenta miodesopsias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar durante el examen físico? Vamos, en primer lugar, los signos vitales en medicina, ¿verdad? Pero en el caso de oftalmología es la agudeza visual. Nosotros acá nos vamos a apoyar de una cartilla de Snellen para saber la agudeza visual del paciente, ¿verdad? Si nosotros tenemos un paciente que ya ha consultado previamente, podemos tener ese parámetro comparativo, ¿verdad? Lo otro importante es la evaluación del segmento anterior, en el caso de nosotros los oftalmólogos, ¿verdad? Este segmento va a ser el que se encuentra desde la cara posterior del cristalino hasta la cara posterior de la córnea. Este se va a evaluar por medio de la lámpara de Duer. El examen pupilar también es muy importante y este se puede hacer a nivel de las unidades de salud, ¿verdad? En el primer nivel de atención, en el cual nosotros podemos ver la reacción pupilar y también podemos observar si está la presencia o no del reflejo rojo. Las pruebas de campos visuales son un poco más especializadas, ¿verdad? En este caso, esta es una campimetría en el cual nos van a orientar la pérdida completa o parcial de la visión, de la agudeza visual que tenga el paciente, ¿verdad? A qué nivel ha perdido la visión y aparte de poder hacerlo mediante un estudio como la campimetría, también podemos hacer un estudio de un estudio de campos visuales de confrontación. La medición de la presión intraocular es bastante importante porque en los pacientes que hay desprendimiento de retina, la presión intraocular disminuye. Entonces, este es un signo que nos puede determinar la sospecha de un desprendimiento, ¿verdad? También lo otro importante es hacer un fondo de ojo, pero con el paciente dilatado. Acá les coloco lo que es un fondo de ojo normal. Ahora veamos cómo se ve un fondo de ojo con un desprendimiento de retina. También cuando los medios que son conocidos como la córnea, el cristalino o el vitrio están opacos, es decir, que no nos permiten hacer un examen del segmento, ¿verdad? O nos permiten observar el fondo de ojo, nosotros podemos apoyarnos con estudios de ecografía, BESCAN. Acá podemos ver cómo se ve una ecografía ocular normal, ¿verdad? Todas las porciones que posee el globo ocular en la ecografía. Y acá podemos ver cómo se observa cuando hay un desprendimiento de retina. Entonces, el diagnóstico del desprendimiento de retina, quiero que quede bastante claro de que es clínico, es por medio de la historia que el paciente nos brinde, por la sintomatología que él nos brinde, ¿verdad? Y nosotros, por medio de nuestra evaluación, podemos determinarlo y clasificarlo de acuerdo a los diferentes tipos de desprendimiento de retina que existen. También podemos apoyarnos con pruebas complementarias, como lo mencioné anteriormente, ecografía, angiografías o CT, que es la tomografía óptica computarizada.
El manejo de este tipo de patologías va a ser mediante pues el tipo de desprendimiento que nosotros hayamos identificado, ya que los desprendimientos reumatógenos y fraccionales van a tener un manejo quirúrgico por el tipo de etiología que estos poseen, pero el DR seroso no es quirúrgico. Recordemos que este se va a deber más que todo a una enfermedad inflamatoria, una masa subyacente, es decir, que es una causa sistémica, ¿verdad? No es algo propiamente del ojo. Entonces acá el manejo es dirigido a la causa que esté generando el DR seroso. Para entender un poquito más o menos acerca de los diferentes tipos de manejo quirúrgico, podemos hablar un poco de la retinopexia, ¿verdad? Que esta se va a realizar por parte del retinólogo. Todo este tratamiento es del subespecialista en retina. Va en el caso de que haya un desprendimiento a las 8 horas en el polo superior, puede, puede colocar por medio de una inyección una burbuja de aire y esta, como podemos observar, va a regresar la retina a su estado normal, ¿verdad? Hay muchas indicaciones para esto. También cabe mencionar que el paciente tiene que tener una posición de su cabeza al momento de dormir y en el momento de posterior a la cirugía para que la burbuja de aire se encuentre en el lugar preciso y pueda generar su efecto, ¿verdad? De ahí podemos hablar del cerclaje escleral. Esta es una banda fibrosa que se va a colocar de forma permanente a nivel inferior de los músculos rectos del ojo, ¿verdad? Esta banda lo que trata de realizar es una compresión del globo ocular, generando así de que el desprendimiento vuelva a su posición habitual, que la retina vuelva a a su posición habitual. Y también podemos hablar de una vitrectomía pars plana, que es un tipo de abordaje que, como también menciono, ¿verdad?, es por parte del retinólogo, en el cual va a aspirar, por decirlo de una forma sencilla, toda la cavidad vítrea, la va a reemplazar por solución salina, una burbuja de aire, de gas o aceite de silicona, generando de esta forma que se trate de volver a pegar o adherir la retina. Entonces, importantísimo mencionar que todo procedimiento, ¿verdad?, va a tener su causa más común cuando hay una falla en la reparación, por ejemplo, del manejo quirúrgico de los desprendimientos de retina. Vamos a hablar de la retinopatía proliferativa, ¿verdad? Esta es la causa más común en el fallo de la reparación, que es un tipo de membrana que se va a formar a nivel de la retina y del cuerpo vítreo, que va a generar, se va a generar en el 8 a 10% de los pacientes que se someten a una reparación primaria de EDR. Los factores para que este tipo de complicaciones sean más frecuentes va a depender de la edad, de si el desgarro es grande, si involucra más de 2 cuadrantes o si es un DR con una reparación previa, si hay uso de crioterapia, una hemorragia vítrea, un desprendimiento coroideo o si ha presentado un trauma el paciente, ¿verdad? Importante que esta patología, esta complicación va a requerir también intervención quirúrgica, pero cuando esta se presenta, el pronóstico realmente va a ser bastante malo, ¿verdad? Lamentablemente, el volver a adherir una retina ya de por sí genera que la agudeza visual de nuestro paciente no tratamos de que sea lo más cercana a lo que era antes del desprendimiento, pero ya cuando se presenta ese tipo de complicaciones, pues como es una reintervención, el pronóstico es bastante malo, ¿verdad? Entonces acá podemos ver cuando hay un desprendimiento asociado a una vitreoretinopatía proliferativa, ¿verdad? Se van a observar estos pliegues que hay entre la retina y el vítreo, ¿verdad? Entonces, esos pliegues van a generar van a alar, ¿verdad? Y van a generar que la retina no se encuentre en su posición adecuada, en su posición habitual, y por tanto tengamos una pérdida de agudeza visual. Y como estas son membranas,
cuando las membranas se forman en una parte, en la parte macular, estas se van a conocer como una estrella, ¿verdad? Una estrella macular de cuando una estrella ubicada, ¿verdad? En este caso, nuestra imagen ubicada en la mácula y en la porción temporal, ¿verdad? Y está localizada. También podemos observar formación de estos pliegues a nivel de la mácula, que se van a llamar proliferaciones epimaculares, y se observan de esta forma. Con respecto, aquí hay un errorcito, ¿verdad? Yo le busqué el alineamiento, pero bueno, creo que no lo quité, ¿verdad? Perdonen, ¿verdad? Con respecto a la atención primaria, esto es lo que se encuentra a nivel de los lineamientos de atención integral de la salud. Con respecto al médico general, ¿verdad? Debemos recordar que debemos tener pacientes lo mejor controlados posibles, tanto de la diabetes, de enfermedades renales e hipertensión. Hay que educar y concientizar más que todo a nuestros pacientes, ¿verdad? Más que educación, yo siento que concientizarlos acerca de los posibles problemas visuales que ellos pueden presentar, generando de esta forma la misma preocupación por parte del paciente, ¿verdad? Debemos generar conciencia de que deben hacerse un examen visual periódico, más y todo si tienen enfermedades degenerativas de larga evolución, ¿verdad? O tratar de promover que haya una dieta sana y ejercicio físico. Pacientes que tengan diagnóstico de diabetes tipo 1, estos, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud de Atención Integral a la Salud Visual, deben ser controlados por medio de el oftalmólogo a los 5 años del diagnóstico y seguimiento anual. Es decir, que si nosotros diagnosticamos en un paciente joven este tipo de patología, debemos tener el cuidado de poder referirlo al oftalmólogo para que le realice su fondo de ojo. Y si el paciente no es diabetes tipo 2 y está también controlado, este paciente debe ser visto al menos una vez por medio del fondo de ojo dilatado cada año, ¿verdad? Para llevarle siempre su control. Recordemos que la retinopatía diabética es un proceso, entonces no queremos llegar a una retinopatía diabética proliferativa que nos pueda generar una membrana epirretiniana y nos genere, por tanto, un DR traccional. Y, bueno, es importante la prevención de las enfermedades visuales. Aquí estamos. Otros factores importantes, ¿verdad? Y creo yo que es como el más básico realmente, por lo menos para nosotros, es el examen de fondo de ojo dilatado. Ya podemos ver que por medio de clínicamente nosotros podemos hacer cualquier diagnóstico de cualquier tipo de desprendimiento de retina. Y como les mencionaba, lo importante es concientizar a los pacientes. Siempre que un paciente tenga la noción de la importancia de por qué es importante, valga la redundancia, que él informe los síntomas oculares que presenta o que esté enterado de los posibles síntomas que él puede presentar, va a tener la capacidad de consultar de una forma más inmediata y rápida. Eso tanto le ayuda a él, ¿verdad? Debido a que mientras más rápido nosotros atendamos este tipo de patologías, vamos a tener una mejor visión de resultado postquirúrgico, y también informar a los pacientes que posterior a las cirugías de cataratas también pueden presentar desprendimientos de retina. Entonces, todos los signos y síntomas que mencionamos anteriormente, hay que concientizar a nuestros pacientes que deben saber cuándo acudir a su unidad de salud más cercana y de ser referidos lo más pronto posible a un hospital, ¿verdad?, con retinólogo. Acá les coloco la bibliografía que utilicé para la realización de esta charla, incluyendo los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud, los cuales les recomiendo bastante leer, porque ahí se encuentran los signos, síntomas de las diversas patologías más frecuentes en nuestro medio, ¿verdad? Entonces sí sería bastante bueno que los leamos para poder capacitarnos de alguna forma, ¿verdad?
Gracias por su atención. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si existen medicamentos, pues realmente más que todo, si observamos las causas que nosotros ahorita acabamos de mencionar, medicamentos como tales, yo diría que no, ¿verdad? Sino que si observamos las causas más que todo se dirigen a enfermedades degenerativas, o en el caso podríamos hablar de algún medicamento tal vez que genere inflamación sistémica o que genere algún tipo de desequilibrio, ¿verdad? Que en todo caso podría ser en el DR reumatógeno, pero más que todo en los otros tipos de desprendimiento siempre hay una causa bastante como precisa, ¿verdad? Un trauma, una retinopatía diabética, enfermedades oculares, vitreoretinopatías, más que todo en el desprendimiento seroso, es que podría tal vez utilizarse, pero realmente, como mencioné en la etiología, es por medio de la inflamación sistémica que hay, la acumulación del líquido subretiniano entre la retina y el EPR. Entonces, un medicamento como tal que haya desprendimiento de retina, no, ya que son patologías bien como precisas, ¿verdad? De hoy. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Los invito nuevamente a leer los lineamientos de salud visual del ministerio. Ahí están todas las patologías más frecuentes, los signos de esas patologías, con los cuales, al menos en el primer nivel, nosotros nos podemos orientar y así poder referir a nuestro paciente para ayudarle, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos buscando. Muchas gracias entonces por su atención y esperamos verlos en una próxima charla, ¿verdad? Muy feliz tarde. Muchas gracias, doctora.